Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Grupo Diario Sur y de todos los diarios derivados de Grupo Diario Sur, como Diario de Valdía.cl, Diario Futrono, Diario Payaco, y además de los diarios que están también presentes en la provincia de Osorno y en la región de Aysén? Estamos iniciando un experimento, un programa bien particular a través de lo que es la sección Historias Diario Sur, una sección también bastante conocida por el Grupo Diario Sur, donde escarbamos dentro de lo que es la historia regional. Y hoy día queremos tocar un tema muy especial. Vamos a tocar un tema respecto a la desconocida historia de Fray Camilo Enríquez, el valdiviano más influyente de la historia de Chile, el hombre que es conocido por ser el primer editor del primer periódico chileno, La Aurora de Chile, un hombre nacido acá en nuestra tierra el 20 de julio del año 1769 ya. Y queremos justamente tocar acerca de esta conocida historia por algo bien particular. Hace poco el Colegio de Periodistas de Los Ríos llevó a cabo el segundo concurso de crónicas Fray Camilo Enríquez. Un concurso destinado a dar a conocer aspectos tal vez desconocidos, aspectos simpáticos, curiosos de la vida de Fray Camilo Enríquez. Considerando que tal vez la premisa de que tal vez Camilo Enríquez es uno de los personajes de la historia de Chile no tan conocido, incluso por los mismos valdivianos, incluso por los mismos valdivianos. Es por lo mismo que ese fue el espíritu de poder realizar este concurso. Y el ganador de este concurso fue mi colega Roberto Cabagán, quien escribió la crónica Camilo Enríquez, La Conexión Quito. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Quito? ¿Qué tiene que ver Ecuador con la historia de Fray Camilo Enríquez? Bueno, por eso estamos aquí, para poder conversar con Roberto. Roberto hizo un interesante trabajo investigativo que conecta la historia de la independencia del Ecuador con nuestro valdiviano Fray Camilo Enríquez. Roberto, oye, un gusto poder estar acá contigo, de poder conversar contigo y sobre todo de hablar de historia y sobre todo de un personaje tan nuestro como es Fray Camilo Enríquez. Perfecto, Pablo, muchas gracias por la ocasión, por permitirme estar acá acompañándote en este podcast. Es muy interesante, una nueva forma de comunicar para nosotros los que somos periodistas. Yo creo que es una forma que nos permite llegar cada vez más cerca a nuestros oyentes, nuestros lectores, las personas que nos ven. ¿Qué te motivó a poder participar de este concurso, Fray Camilo Enríquez, y por qué elegiste esta historia tan puntual? Mira, lo que sucede es que vi el entusiasmo de nuestros dirigentes del Colegio de Periodistas, ¿no es cierto? Yo soy colegiado acá también en Valdivia, y vi cómo los dirigentes se esfuerzan por motivar a los colegas, a las personas a escribir respecto a un punto determinado, en este caso Camilo Enríquez. Claro. Y yo dije, claro, no, o sea, de repente uno está, como periodista, está bien metido en lo que es el día a día. Yo lo comentaba aquel día de la premiación, que de repente uno está metido en el día a día de las noticias duras, las noticias de la autoridad, del accidente, del incendio. Y dije que hay que hacer una pausa y darte tiempo de escribir un poco, quizás un texto más relajado, no tan informativo desde el punto de vista del que actual somos formados los periodistas. Bien narrativo. Tú sabes cómo es el día a día de los periodistas, ¿no? Claro. Y dije, oye, Camilo Enríquez, sacarlo, yo quería hacer algo, sacarlo de lo habitual. ¿Qué es lo que es habitual? Camilo Enríquez, Aurora de Chile. ¿Correcto? Camilo Enríquez, valdiviano. Uh-huh. Y efectivamente, si uno se pone a pensar, hay muy poco material, diría yo, respecto a lo que es Camilo Enríquez. Ahora, yo no soy un erudito del tema, soy un periodista entusiasta que en algún momento me decía escribir algo de él. Ahora, tú sabrás que de repente Camilo Enríquez se dice que se nació acá en General Lago, en Valdivia, y ahí nosotros lo tomamos con gran orgullo, que es un valdiviano más. Pero ¿cómo era Camilo Enríquez? ¿Cómo era la persona? No sé, ¿tú te has preguntado de repente cómo era?
hay bastantes Físicamente hablando. retratos de Fray Camilo Enríquez. Hay retratos, por ejemplo, de vestido él con su sotana, Sí. de la orden de San Camilo de Lelis, que era la orden religiosa a la cual él pertenecía. Y hay también específicamente un retrato de él ya vestido de civil. Ah, sí, porque él antiguo. con el tiempo, y algunos no lo saben, Camilo Enríquez con el tiempo después dejó de ser religioso, dejó el traje talar, como Ya. dicen, la sotana. Eso es un punto bastante interesante porque yo me recuerdo un poco lo que era la vida de Camilo Enrique. Gracias a Dios está internet, entonces te permite acceder a distintos archivos, distintos ámbitos. No es que tenga una gran biblioteca, tampoco fui a una biblioteca a encerrarme para buscar aspectos de la vida de él. Y uno de los aspectos que salía de su vida específicamente fue que cuando él, muy joven, siendo enviado a Lima, fue alcanzado por el brazo acusatorio, investigativo de la Santa Inquisición. Y Sí. yo dije, ¿por qué? Porque me salió de inmediato la idea, así como ese concepto como de una película, ¿te fijas? Claro. La Santa Inquisición, tal vez era un hereje. Que habrá, no sé, de repente se habrá enfrentado con alguno de sus dogmas cristianos, no sé, ve a saber tú qué habrá sucedido. Entonces, No fue ese el caso en realidad, fue yo otro dije- caso. yo dije efectivamente, pero ¿por qué? ¿Se habrá portado mal? Entre comillas, que algo habrá hecho. Claro. Y bueno, efectivamente, uno de los puntos que él, por los cuales fue sancionado, fue porque leía libros Correcto. de personajes filosóficos de la Ilustración. Entonces, él quería ir un poco más allá de lo que de lo que hacía él como un sacerdote. Entender un poco al hombre, el alma, pero también en su pensamiento. Y por eso fue sancionado. Y dije, qué raro, extraño. ¿Y cómo lo sancionan? Bueno, puede haber más de las que yo encontré, pero fue enviado a Quito, Correcto. de Lima a Quito. Yo dije, Quito, ¿qué es lo que era Quito en esa época? Es difícil entenderlo también, porque me imagino que Lima era el centro cultural del continente, te imaginas las grandes autoridades, virreyes, lo que tú quieras. Claro. Entonces me imagino que Quito era como una especie de provincia, así, alejado de la mano de Dios, donde fue allá, lo mandaron para hacer una sede de su orden también. Como te contaba, buscando de repente en internet, uno encuentra de repente algunos aspectos de qué es lo que hizo él allá en Quito, y Sí. te das cuenta de que el personaje va más allá del sacerdote simplemente. Para que sepan también nuestros televidentes respecto a este tema, y antes de meternos a Quito, claro, Fray Camilo Enríquez, por ejemplo, él vivió en Valdivia hasta los 8 años. De ahí se Sí. fue a estudiar con Victorio Carolino, que era el colegio de la élite, ¿ya? Ahí hubo muchos personajes de la historia de Chile que después aportaron con la independencia de Chile, que estudiaron en el colegio del con Victorio Carolino, Ya. que fue una institución que después pasa a convertirse en Instituto Nacional. Cuando José Mira, Miguel Carrera ya. después toma el poder de Chile. Bueno, Fray Camilo Enríquez se va a estudiar a Lima. Como tú dices, Roberto, Lima era el centro cultural, social, político de la época de la América colonial en Sudamérica. Eso. Y fue cuestionado por la Inquisición española en 3 ocasiones. En la última ocasión, dice ahí un libro, creo que es de Miguel Luis Amnati, me parece que donde habla él de que le encuentran a Fray Camilo Enríquez en el colchón de su cama unos libros prohibidos. ¿Cuáles eran esos libros prohibidos? No era satanismo ni nada de eso, no. Los libros prohibidos eran El contrato social de Rousseau, una novela de ficción que se llamaba El año 2440, que le escribió un filósofo y escritor francés de apellido Mercier, Sebastián Mercier. Y le encontraron otros libros más, algunos de Voltaire, de Montesquieu, libros que hablaban acerca de la razón, del triunfo de la razón. ¿Y por qué inquietaba esto a la corona española y tal vez a la iglesia? Inquietaba porque justamente llegaba ese mensaje de la libertad, de la libre determinación de los pueblos. Un mensaje muy peligroso para un imperio que tenía y que basaba su riqueza en las colonias. ¿Ya? Y fue por eso que Fray Camilo Enríquez, llevado a las mazmorras, pasa un tiempo ahí, lo pasa mal de seguro, es incluso hasta inspeccionado respecto a su fe.
Y la única ayuda que tiene Fray Camilo Enríquez es justamente la de su orden, los dos frailes de la Buena Muerte, que ellos ayudan, oye, por favor, bájele la pena a nuestro hermano. No son de sanción tan dura. Claro. Y le bajan la pena de sacarlo de la mazmorra, y es el destierro a Quito. Mira. Ahí entras tú, Roberto, Sí, cuéntanos qué pasa en Quito con Fray Camilo Enríquez. Y ese fue el punto que dije yo, bueno, como tú bien planteas, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué sucedió en Quito que hizo que también Camilo Enríquez asumiera todo un pensamiento de libertad, de independencia? Claro. Bueno, justo con su labor de 1807, cuando es enviado a Quito, justo con su labor religiosa de asistir a los enfermos, ayudándolos a morir en sus últimas horas, ¿no es cierto? Él también tuvo que supervisar y también colaborar con la construcción de la sede de la orden religiosa a la cual pertenecía en Quito, justamente. Pero no contento con eso, Camilo Enríquez asistió a la universidad como oyente a una bien provista biblioteca de la universidad que había en Quito en esa época. Entonces ahí él continuó. O sea, yo Inquieto, creo que yo tal vez... Inquieto intelectualmente. Tal vez no entendió la sanción que le dieron y él siguió leyendo los libros, digamos, lo prohibido en cierta entre comillas, porque volvió con temas de Rousseau, de Voltaire, y lo que yo encuentro increíble, que para la época que él fue capaz, siendo un sacerdote chileno, no tendría que por qué haber sido una gran autoridad en la época él, pero de involucrarse con el pensamiento de los independentistas locales. Claro. De meterse en ese ámbito y donde se discutían la necesidad de libertad para el pueblo de Quito, digamos, lo que posteriormente sentó las bases de lo que es el Ecuador moderno. Pero ellos fueron los primeros del continente, y eso también me llamó la atención, que fueron los primeros continentes en ir difundiendo estas ideas. De tal modo que surgió en su época un movimiento fuerte contra la aristocracia y los gobernantes realistas de la época, que después hubo una revuelta contra la autoridad local, ¿no es cierto?, que finalmente no prosperó. Eso no prosperó, esa especie de derrocamiento del Marqués de Castilla, de modo que el después gobernador de la época de la audiencia local, en aquella ocasión. Claro. y vino la represión. Ya. Que para ellos fue terrible, imagino. ¿Y fue muy grande esa represión para los quiteños de esa...? Por supuesto, se habla, no está clara la cifra. Unos hablan de unas pocas decenas, otros hablan de 300 víctimas, donde cayó de todo. Ahí no hubo una discriminación que tú dijeras, tú estás metido en la conspiración, tú eras parte de de los complotadores de esta especie de derrocamiento, ¿no es cierto? Entonces cayó de todo, cayeron de aristócratas, locales criollos quiteños, indios, caciques locales, lo que gritara, claro, que sonara a olor a rebelde. Ahora, claro, pagaron justo por pecadores también. Esto fue en el año 1809, ¿no es cierto? Sí, de eso. Recordemos que en 1789 ocurre la Revolución Francesa, el derrocamiento de la familia real francesa. Me imagino que muchos imperios europeos tenían mucho miedo de que eso ocurriera. Por ejemplo, España, los países de la Alemania. Entonces imagino que obviamente que había tal vez un temor, por supuesto, sí, a que justamente estas ideas de libertad, de la libre determinación de los pueblos surgiera, y que fue al final el caldo de cultivo para las independencias hispanoamericanas. Claro, y ahí este sacerdote valdiviano, Camilo Enríquez, vio la represión, vio el sufrimiento del pueblo local y lo comparó con lo que él leía, donde hablaba de la importancia de la independencia del ser humano, de que no puede ser sometido a un solo régimen, a algún poder dictatorial venido de miles de kilómetros de distancia, y encendió, y en Quito, ahí está la conexión Quito, el que hago yo, como que reafirmó las ideas de independentistas, de libertad en Camilo Enríquez, más allá del sacerdote, sino que más allá se convirtió en una especie como de rebelde, entre comillas, diría yo. No quiero reafirmarlo rebelde tal por cual, porque puede que haya libros que quizás digan lo contrario, ¿entiendes? Pero yo entendí que se formó como una especie de rebeldía en su interior y dijo, esto
que está sucediendo acá en Quito va a ser el inicio de una llama que va a extenderse por todo el continente y este entusiasmo de independencia que se ve aquí, yo lo quiero ver en Chile. Él dice que hay una frase donde él dice que Quito es la luz, como la luz de... Claro, Quito es la luz de América. Quito es la luz de América. Claro. O sea, el primer lugar donde se produce un basta ya al dominio español, claro, justamente. es en esta ciudad, la actual capital de Ecuador. Y claro, me imagino que Camilo Enríquez tuvo ahí una experiencia donde mezcla tal vez lo religioso y también lo humano, lo tremendamente humano, porque Camilo Enríquez, su orden era justamente la de asistir a las personas moribundas. Y es muy probable que él, con muchos otros sacerdotes guiados por un hombre que fue mentor de él en Quito, que era don José Cuero y Caicedo, un hombre muy valiente, decían que por lo demás también la historia ecuatoriana, él todavía asiste a mucha gente que fue o condenada a muerte o que fue masacrada incluso ahí mismo en las calles de Quito, en esa lucha entre realistas y patriotas. O sea, claro, uno se pregunta ante tanta matanza, ¿esto es cristiano o no es cristiano? ¿Esto es humano o no es humano? Imagino que ese fue el dilema que nuestro ilustre valdiviano vivió en Quito. Y así traté yo de resumirlo en un texto de, entonces, digámoslo, acotado, eran 15.000 caracteres. Yo lo que escribí fue una especie como de novela, una historia novelada. Claro. Es una historia novelada. Hay aspectos, yo reconozco que hay aspectos de ficción, pero lo general del texto que yo escribí son antecedentes que tú lo puedes comprobar, o sea, comprobable. Hay de no ficción. Claro, le di un toque de novela para que no parezca un texto histórico, para que sea más simple de leer, más entretenido, que en el fondo también es la misión de los periodistas, que podamos escribir textos que de repente son tal vez medios complicados, medios densos, escribirlo de una forma que a ti te enganche desde un principio. Entonces, claro. Ahora mi crónica la pueden leer en nuestro grupo Diario Sur. En cualquier buscador les va a aparecer. La Conexión Quito al principio me sonaba como un título de una novela, un texto de espías. Claro, pero si hubiera sido así como un texto de espías, no podía meterle mucho de mi cosecha, tú entenderás, en un texto. Por supuesto. Que en el fondo no es la finalidad, porque tiene que tener, si viene una historia novelada, está basada en hechos reales, comprobables, ¿no es cierto? Y en esos 15.000 caracteres culmino con esa transformación que se da entre el Camilo Enríquez que llega a Quito y el que regresa. Correcto. Porque acá en Chile tú entenderás que después siguió con su labor religiosa, pero políticamente quizás mucho más activo. Comprometida, total, a concho. A nuestros televidentes les invitamos a leer esta crónica que aparece en los diarios del Grupo Diario Sur, diario de Valdivia.cl, diariofutrono.cl. Camilo Enríquez, La Conexión Quito, realizada por mi colega Roberto Cadagán, utilizando interesantes elementos de la narración. O sea, por lo general usted cuando lee de repente una crónica periodística, siempre aparece el lead, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué de los periodistas, pero en esta ocasión esta crónica está hecha con elementos narrativos interesantes, con descripciones, con recreación de situaciones, de encuentros que lo hacen muy agradable de leer. Yo te lo había dicho, pero te felicito por el trabajo que realizaste, por la inquietud que tuviste también. Los periodistas, el actual periodismo ahora tal vez ya no está mucho escribiendo ni leyendo, pero yo invito, sobre todo a las nuevas generaciones, que hay un joven periodista también acompañándonos, a poder leer, a poder escribir, a poder sacar igual cosas que salen desde lo más profundo también de tu ser, de tu ser humano, para poder dar a conocer esta historia. Claro. Bueno, y este fue el trabajo que realizó Roberto con esta desconocida historia de Camilo Enríquez en Quito. Como tú bien dijiste al comienzo, Pablo, tal vez en nuestra historia se conoce más al que luchó por la independencia con la espada. Claro. El que se mató, el que ofrendó la vida, no sé,
Faltando en la un verdad. combate, en una batalla, Claro. ¿no es cierto? El que llegó a combatir con el brazo en cabestrillo, más que el intelectual, que el hombre que desarrolló ideas de libertad, el que habló de ser libre en una época incipiente de república. ¿Para qué hablar de democracia? Estamos hablando recién de un país. Claro. Y se valora mucho menos eso, el intelectual, la pluma. Entonces, lo importante de todo esto es dejar en claro también que Camilo Enríquez es mucho más que una calle. Sí, Y hay muchos aspectos de él desconocidos. totalmente. ¿Cuál fue su labor política cuando regresa a Chile? Junto con ser sacerdote, después fue diputado por Valdivia, por Copiapó, por Chiloé. Sí. Por Chiloé. Incluso fue presidente del primer Congreso Nacional, que ¿Te en fijas? 1813, por escaso tiempo, eso sí, pero hubo una presencia y una convicción tremendamente fuerte Y ahí- con la libertad y con la naciente República de Chile. Son temitas que se pueden desarrollar a futuro para otro concurso, ¿te fijas? Para que otros colegas de repente se interesen de decir, oye, voy a escribir de Camilo Enríquez, el político, más que el sacerdote. Claro. Era Mira, un político, ¿qué político era? Pensamientos, hacer una analogía con el día de hoy, ¿será de derecha, de izquierda? claro. ¿Te fijas? Hablar de Camilo Enríquez, estoy pasando ideas al aire. ¿Cómo fue su relación con los aristócratas de la época, con la iglesia de la época, Ujú. con O'Higgins? ¿Cómo se llevaba con O'Higgins cuando fue dictador supremo? ¿Se llevaba bien, se llevaba mal? ¿Eran amigos? Sí, hay hartas cositas entretenidas. O sea, ¿Te fijas? porque claro, Camilo Enrique era carrerino, ¿eh? Y debemos recordar que en el proceso Mira. de la independencia, los carrerinos, los higuinistas Estaban enfrentados también con simplemente una estaban idea. enfrentados. Claro. Pero parece que hubo un intento de reconciliación de parte de O'Higgins con Camilo Enrique, con la persona del intelectual que Sí. significaba Camilo Enrique. Disculpa, cuando tú estás enfrentando, cuando hubo un momento cuando a todo esto Camilo Enrique después, por ser una figura patriótica chilena muy reconocida, en la época de la Reconquista española, fue exiliado a Argentina, en Buenos Argentina, Aires. estuvo viviendo 7 años en Argentina. ¿Cuál es la conexión de Camilo Enríquez con Buenos Aires? Ahí hay un tema ¿No interesante. te fijas? Y de hecho también uno investigando igual ve, claro, que la derrota también que tuvo el ejército chileno en el desastre de Rancagua, a él le llega, pero mucho más fuerte todavía, porque uno de sus hermanos, que se llama José Miguel Enríquez, era Mira. soldado patriota y muere en la batalla de Rancagua. Entonces la derrota es una derrota política, una derrota moral, una derrota personal tremenda para este valdiviano que, claro, pierde Sí. su bando y pierde un hermano. Entonces, ¿Viste? Son es temas, muy fuerte. ¿eh? son temas que se pueden ir abordando. Ujú. El pero es que yo desconozco, si es que hay un texto explícitamente que que te haga la pega fácil. Voy a ir a la biblioteca, Claro. páseme el libro y deme todas las respuestas. Claro. Claro. Yo para el texto que tuve que escribir, que si bien es humilde, son 15.000 caracteres, tuve que leer de la historia de Ecuador. Porque si yo ponía que lucharon contra el virrey tanto, ya que el virrey tanto existió, ¿te fijas? Tuve que imbuirme un poco de lo que es la historia ecuatoriana de la primera junta de gobierno que se intentó, que después los arrasaron, hubo represalias, después hubo una segunda junta de gobierno con aristócratas y caudillos locales. Oye, Entonces, Roberto, y implica esa mucho historia que tú investigación. investigaste, ese inicio de esa revolución ecuatoriana, ¿fue más fuerte, más profundo, más violento que el proceso chileno de independencia tú que pudiste ver? que creo que tal vez el proceso de independencia chilena también tuvo sus altos y bajos. O sea, Claro. comenzó con una junta de gobierno con Mateo de Toro Zambrano, que no fue independentista, recuerda que fue como una forma de organización mientras el rey español estaba bajo cautiverio de los Bonaparte. En paralelo a los realistas, claro. Fue para Ajá. organizarse localmente, pero nunca nadie dijo, oye, podríamos ser libres. Oye, ¿qué pasa si Chile podría ser independiente si Yo nos creo que algunos lo organizamos también? pensaban, ¿eh? Dentro de esa primera junta de gobierno, También, algunos pues. lo pensaban. O sea, Tal vez dijeron, organicémonos para que no quede la embarrada claro. en el país y no se desbande todas las cosas. Pero en Ecuador hubo represión,
inmediato. O sea, ahí se trataron de organizar, falló una especie como de golpe de Estado, entre comillas. Murió mucha gente. Después hubo un segundo periodo donde obviamente hubo procesos violentos que después desencadenaron en lo que es la independencia. Chile también lo vivió con la época después de la Reconquista. Claro. Hay similitudes porque de una u otra forma la independencia en todos estos países se ganó con violencia. No fue que los tipos se sentaran, oye, se te van a una mesa, sabes que yo soy del Imperio Español, sean libres ustedes, Oye, yo me dedico a lo mío. Es súper interesante eso que dice. Las revoluciones fueron todas violentas. Es súper interesante eso que dices tú, y ojo, para que también lo tengan presente los televidentes. Toda Hispanoamérica tuvo que recurrir prácticamente a la violencia, a la lucha, ¿sí?, para poder ser libre. Pero por ejemplo, claro, en el caso, por ejemplo, del Imperio Británico, tal vez no fue tan así. Tenemos el caso de Canadá, el caso de Australia, Nueva Zelanda, donde se llegan a acuerdos, y de hecho por eso está la Commonwealth británica, donde hay, sí, cierta cordialidad, donde todavía se obedece un poco a la realeza, pero en un sentido más bien figurado, la realeza británica. Pero en el caso de España y sus colonias no fue así. Fue de lucha, fue de desencuentro, claro, brutales. Y son aspectos tal vez que desconocidos de otros países. Ahora, yo entiendo que nosotros en Chile no tendríamos por qué saber, como fue el caso ecuatoriano, claro, pero lo interesante es que hubo un valdiviano metido ahí. Hubo un chileno que, claro, fue parte de todo ese proceso, entonces... Y ojo que es reconocido, parece, por la historia de Ecuador, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Como tú bien decías, hay calles, hay homenajes. Hasta el día de hoy se habla de Quito como Quito, la luz de América, y para ellos es motivo de orgullo el ser considerado como los pioneros en esta vorágine independentista en el continente, ¿te fijas? Claro. Y que haya sido Gabriel Enríquez que escribió esa frase, para mí fue una sorpresa. Y así traté también de destacarlo en el texto que hice. Y una frase potente, Quito, la luz de América, dando a entrever lo que se iba a venir después. Justamente. 20 años después de lucha independentista y de construcción también de una república hispanoamericana. Y es muy interesante saber que en ese proceso, junto con los militares, los héroes, hay intelectuales. Mira, yo desconozco, pero puede haber muchos más como Gabriel Enríquez. Muchos. Y que nosotros no lo sabemos. Y todos estos aspectos que hemos conversado, te fijas, dan pie para hacer otros textos interesantes, por lo que hablamos, que hizo Gabriel Enríquez en Buenos Aires. Siguió, claro, escribiendo, siguió su labor política, su labor periodística, también siguió, obviamente ayudó en la creación y la mantención de medios escritos. Pero, por ejemplo, ¿cómo terminó Gabriel Enríquez? Murió en 1825, tengo entendido, 1825. Gabriel Enríquez, murió pobre. Murió en el año el 16 de marzo de 1825, pobre, en una calle en Santiago, en Teatinos, y murió no siendo religioso, ya se había dejado de ser religioso. Tuvo desencuentros, por lo que después también pude leer, tuvo desencuentros con la curia santiaguina de la época, que lo tildó de hereje, claro, por haber dejado la sotana y por tener una pareja. Tenía una pareja que lamentablemente no hay muchos antecedentes de ella, se llama Trinidad Gana, que fue posteriormente, después fue la heredera de las pocas posesiones que tenía Gabriel Enríquez, que la deja en un testamento donde él reafirma su condición de católico, recibe los sacramentos correspondientes de la Iglesia Católica, pero el testamento lo firma como Fray Gabriel Enríquez, lo firma como Doctor Enríquez. Mira, Doctor Enríquez. Y lamentablemente, claro, hay una situación en que tal vez, como tú decías, muy sabiamente también, Roberto, tal vez las grandes figuras de nuestra historia siempre se recuerdan a los militares, los hombres que estuvieron en guerra, en disputas, pero no a las personas que aportaron también en la parte intelectual, como un Fray Gabriel Enríquez,
como por ejemplo José Victorino Lastarri, que también es un hombre importante también dentro de la política chilena, o un Benjamín Vicuña Maquena, Claro. hombres que también Sí. que fueron Manuel de Sala, hombres pensadores que también orientaron a otros pensadores o a los líderes también de la naciente República de Chile. No tenemos acá como para leer, por ejemplo, la proclama de Quirino Lemaches. Sí. Es un tratado filosófico encendida en pasión por la Sí. libertad. O sea, los mismas, de repente usted, también si usted puede revisar todavía online la Aurora de Chile, la aurora-de-chile.cl, usted puede revisar también y ahí salen los textos de ese primer periódico de Chile, donde expresa un periodismo bien de opinión, netamente de opinión, no es como Sí. el de ahora de que Informativo. que es poco informativo, no, este era de opinión neta, o sea, donde hablaba de la libertad, donde hablaba de la razón, de cómo el pueblo debe guiarse por la razón para poder construir sus destinos, o sea, eso es tremendamente interesante, tremendamente fuerte, o sea, ver cómo también un valdiviano supo llevar adelante ese camino también de erudición, de Sí, como tú pensar dices. también. Y te das cuenta que hay muchos puntos, periodísticamente hablando, interesantes para investigar. Para que algún colega en los próximos concursos tome uno de esos, lo desarrolle, haga un texto interesante, entretenido, y nos permita a todos descubrir un aspecto nuevo de Camilo Enríquez que va a ser muy interesante también analizarlo. Claro, es un concurso que también está abierto no solamente a escritura, también está abierto a podcasts, videos, el que motivó el Colegio Periodista, y ojalá lo siga motivando. Y enviamos un saludo también a la directiva, a Sandra Leiva, al presidente del Colegio Periodista, a ilustres como Juan Gilor, a Luis Sánchez, Carolina Herbert también, que son parte de la directiva del colegio y que motivaron a hacer este concurso, y que motivó también a Roberto para poder... Sí, y es el desafío, en su oportunidad lo conversamos con los dirigentes, es el desafío que va a haber el próximo año, nuevamente hacer ese esfuerzo por motivar a los colegas en formación a escribir un momento y demostrar que se pueden hacer cosas interesantes. Yo no creo que... Yo cuando escribí este texto no pensé escribirlo para ganarme el Pulitzer. Claro. Qué tontera lo estoy diciendo, pero Claro. era por participar. Y si Correcto. le gustó a la gente, le gustó a la persona al juego, con eso yo me voy por pagado. Bueno, Roberto, tú también has tenido la oportunidad también de participar en 2 ocasiones de los trabajos también que se han realizado, de los libros que ha sacado el Colegio Periodista, Sí, justamente, con sí. Afluente Narrativo, y ahora último con Territorio Narrado. Sí. En poder participar haciendo esto que se llama la crónica narrativa. Me gustaría que le contaras un poco, y saliendo un poquito también del tema de Camilo Enríquez, que Claro. contaras un poco también de qué significa esto de hacer crónica narrativa también. Claro, la crónica narrativa es otra forma de informar. Es escribir un texto periodístico tomando prestados algunas cosas de la literatura. Diálogos un poco más largos, mucha descripción, escenas. Es escribir un cuento largo con historias de verdad. Es contar la verdad, pero como si fuera un cuento, una novela. A mí me gusta porque encuentro que te permite desarrollar tu entusiasmo por la escritura, un poco más allá del lead, como tú decías. El lead, el bajar el título y responder las preguntas habituales. Puedes comenzar por el final, por el medio o por el principio. Claro. Puedes dar vuelta a muchos aspectos. Ahora, siempre con elementos de no ficción, esto es verdad. O sea, Claro. es un hecho comprobable. No porque te gusta escribir una novela, te vas a poner a inventar un montón de cosas que después no se comproban. El objetivo es enriquecer el texto. Justamente, Claro. hacerlo más interesante Y atraparse al lector. y permitir Claro. y enganchar a la persona que tú leas. Yo he hecho 2 textos ya para los libros que está haciendo el colegio, que son muy interesantes porque todos los colegas se dan esa labor de parar un momento
de sus labores habituales, sus cosas del día a día, y escribir textos muy interesantes. Yo el primero lo escribí respecto de del primer libro sobre las pescadoras artesanales. ¿Por qué? Porque siempre se habla de los pescadores artesanales, el pescador artesanal, Ya. el hombre de mar. Pero hay mujeres que hacen la misma pega, se suben en el bote y salen a pescar. Yo rescaté 3 historias de ellas. Claro. Y la segunda, hablando un poco de patrimonio local, una historia de un reportaje, una crónica de las personas que trabajan en la Radio Concordia de la Unión, una radio de la década del 50, que aún sigue funcionando como si estuviéramos en el siglo pasado, pero con mucha audiencia en el ámbito local y rural. Una radio que se ha mantenido en el tiempo y marca un patrimonio importante para la cultura de la Unión. Te agradezco mucho por toda esta Gracias. oportunidad de poder conversar, de poder compartir un poco acerca de esta figura de nuestro valdiviano más ilustre de la historia de Chile, que es Fray Camilo Enríquez, de analizarlo también desde la parte humana también, aparte aparte de lo que aparece en los libros, en la historia. Sí. La desconocida historia de Fray Camilo Enríquez, La Conexión Quito, usted la puede leer en nuestros diarios de Grupo Diario Sur, diario de Valdivia.cl, Diario Payaco, Diario Futrono, Diario Laguino también, entre ellos. Ahí puede usted buscar esta crónica. Agradecer, Pablo, la ocasión y la oportunidad de conversar de este tema tan interesante. Y un saludo, un abrazo a todos. Sí, nosotros también agradecer acá este espacio, agradecer a Javier Soto también por producir también la posibilidad de poder reunirnos acá, agradecer a Pablo también, a Agustín por la colaboración. Y bueno, esta es otra manera también de comunicar, como decía Roberto, otra manera de poder también trabajar distintos temas que vamos viendo en el día a día, y también justamente con esta sección de Historias de Diario Sur, donde escarbamos, revisamos historias de Valdivia, historias de Osorno, también de la Patagonia, con otra mirada. A veces la historia de Chile se revisa con una mirada muy desde lo académico, mucho también desde la mirada tal vez más centralista, pero tenemos también historia sureña, historia nuestra, historia de piel que se va viviendo y que es bueno también poder revisar. Le damos las gracias, los motivamos nuevamente a seguir nuestras redes de Grupo Diario Sur, tanto en Instagram, en Facebook y en nuestras páginas web también, y a estar atento ahí a las distintas noticias y contenidos que vamos a estar sacando. Muchas gracias por esta posibilidad y nos estaremos viendo en otra ocasión.